¿Cómo están ustedes, jóvenes? ¿Cómo han pasado? Buenos días, niños, jóvenes, ¿cómo están? Debería dejarles la sala habilitada para que puedan entrar cada uno de ustedes, ¿no? Para que puedan entrar cada uno de ustedes a la clase. Esta es una plenaria. Estamos hablando de los 25 minutos, que es el tiempo que vamos a dar ciertos puntos, importantes de la clase que veremos 40 minutos este miércoles. Parece que recién hoy día temprano, más temprano de lo que debería ser, estuve con ustedes. El tiempo pasa rápido, entonces ya estamos lunes 8 de febrero. Estamos lunes 8 de febrero y estamos viendo otra vez la clase de estudios sociales, ¿no? Yo les indicaba a ustedes, jóvenes, que así como el Imperio Romano, lo vimos en dos capítulos, el Imperio Romano y el Imperio Romano II, así mismo estamos con el cristianismo. El cristianismo hicimos un análisis el lunes de la semana pasada y posteriormente el día miércoles. Asimismo, hoy vamos a hacer un análisis de Cristianismo 2. Sería ustedes tan amables de recordar conmigo qué es lo que vimos ese día miércoles. Primero, que es una de las religiones más difundidas en el mundo. Es una de las religiones más difundidas a nivel mundial. También podemos decir que se extendió por todo el Imperio Romano. ¿Qué más podemos indicar? Que su máximo representante fue el profeta, el Mesías, el rabí, el maestro, el ungido. Recuerde que hicimos un análisis de todos esos términos, cómo se lo conoce o cómo se lo conoció, mejor dicho, a Jesús de Nazaret, el fundador del cristianismo. Tuvo sus seguidores, llamados apóstoles, llamados también discípulos, quienes a su muerte se encargaron de difundir su doctrina, como lo dijimos ese día, por la Palestina de aquella época, por el territorio que le tocó difundir su doctrina. Con el tiempo se extiende por todo el Imperio Romano y los emperadores, en este caso Constantino, toman la decisión de hacer posible que dicha religión sea oficial en el Imperio Romano. Sus seguidores escribieron sus enseñanzas, su vida, en lo que conocemos nosotros como la Biblia, libro sagrado para los cristianos, para los católicos. Allí escribieron su vida, es la Biblia, dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Su vida está en los famosos evangelios, en donde sus mismos discípulos escribieron su trayectoria. Inclusive conversamos algunos puntos importantes de la vida del famosísimo Jesús de Nazaret. Ahora, el día de hoy, vamos a hacer un estudio, vamos a dar datos importantísimos del cristianismo, pero luego de la muerte de Jesús, luego que sus discípulos extienden su doctrina por todo el Imperio Romano, por el vasto Imperio Romano, y cómo evolucionó, cómo se convirtió en una de las religiones más difundidas a nivel mundial, y en la actualidad sigue siendo una de las más principales a nivel global. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Tuvieron problemas, tuvieron inconvenientes, fueron perseguidos,
fueron asesinados, algunos murieron devorados por fieras en el Coliseo romano. Los emperadores lo culpaban a ellos de todos, pero como poco a poco su fe, la ayuda al prójimo, como lo decía Jesús, hizo posible que mucha gente los vea como tendencia a seguir. Y con el tiempo, poco a poco, muchas personas del imperio, muchos romanos adquieren esta religión y con el tiempo se hace oficial. ¿Ya? Antes de empezar a revisar la diapositiva para que ustedes vean los datos, recuerden que algunos me están faltando constantemente a clase. Aquí ya tengo los datos específicos. Este es el último parcial. Por favor, vayan enviando las tareas para irles calificando poco a poco. Este es el cuarto parcial. El tercer parcial ya debería estar cerrado. Algunos que tienen mala nota, pues lamentablemente esperemos que ya los papás hayan revisado y de alguna manera todavía tengan opción a enviar para poderles corregir. Obvio con de 9 hacia abajo, porque ya 10 es imposible. Pero por lo menos no le va mal la nota. No se olviden por favor de eso. Recuerden que Educay le toma lista automáticamente y yo corroboro acá con mi lista. Una cosa, está la asistencia de Educay y la asistencia que el profesor lleva aquí en este tipo de material, ¿no? Aquí está en físico, allá está en la plataforma. Bueno, vamos a compartir datos de la clase de hoy, ¿no? Perfecto, ¿no? Aquí tenemos el cristianismo 2, o sea, la segunda parte, 2 capítulos. Aquí tenemos datos importantísimos de cómo fueron ellos al principio. Al principio ellos se reunían en lugares apartados, se reunían secretamente en catacumbas, que eran especies como de tumbas vacías, porque los perseguían. Jesús de Nazaret también fue perseguido por los príncipes, los sacerdotes, por los fariseos, por los maestros de la ley, por los gentiles, como está en los libros de historia, y por el cual él fue entregado, ante el procurador romano y condenado a la cruz. Entonces eran mal vistos, porque solamente un ladrón, un fascineroso, un sinvergüenza podía morir de esa manera en la cruz. Las personas que tenían esta condena eran ladrones, agitadores públicos, personas, los enemigos de los romanos eran los que morían de esta manera, y lamentablemente Jesús murió así. Entonces, al pueblo cristiano original, al pueblo cristiano primitivo, como dicen los libros de historia, no les quedaba otra que reunirse en secreto para seguir con la palabra, ¿no? Para llevar ese mensaje que siempre Jesús lo decía cuando predicaba: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces ese era el objetivo, para que ellos se reúnan. Mire este gráfico, para ellos se reúnan, dialoguen, conversen. Habían mujeres, habían hombres, habían niños que eran llevados en estas congregaciones, ¿no? Aquí tenemos también datos importantísimos que nos da a entender que los romanos tenían muchos dioses. Recuerde la palabra politeísta. Recuerde la palabra politeísta, que eran muchos dioses. Pero los cristianos
eran monoteístas. Según la historia, los romanos aceptaban toda religión, todos dioses que podían llegar de diferentes partes de su imperio. Recuerde que este territorio fue inmenso y que tomó muchas culturas, muchas costumbres, muchas tradiciones de los pueblos que iban conformando el vasto imperio. Entonces ellos toleraban muchas creencias, a veces las tomaban para sí, pero lo que no toleraban era que no rindan culto, homenaje a sus dioses, o que no estén de acuerdo con la divinidad del emperador. Pero los cristianos, ellos no tenían ley. Ellos no obedecían ninguna ley, perdón. Ellos no obedecían ninguna ley, sino creer en un solo Dios y las leyes y los mandamientos de Moisés. Entonces ellos estaban muy apartados de los romanos. Y a los romanos eso no les gustó. No les gustó eso a los romanos, porque daban la oportunidad que los cristianos estén en el imperio hasta cierto punto, pero lo que no les gustaba era que los cristianos no adoptaban y no obedecían lo que ellos establecían. Ahí comienza algo que se conoce en historia como la persecución de los primeros cristianos. Se cree que fueron muchos los emperadores que dieron la opción, dieron la orden de que sean perseguidos, que sean, que sus bienes les sean adjudicados, que sean azotados, que mueran en la cruz, que mueran en el circo romano devorados por fieras, que tengan que pagar altas indemnizaciones, que sean torturados para que acepten las leyes y a los dioses romanos. Pero ellos se negaron y aceptaron morir antes que aceptar los dioses y las leyes de los romanos. Ya conversaremos el día miércoles con lujo de detalles las persecuciones romanas en esta clase, ¿no? Aquí tenemos dentro de esta tablet, mire que es una tablet, a un emperador romano, él es Nerón. Según la historia, este emperador romano era pirómano, pirómano. Ojo con esa frase, ojo con esa palabra, pirómano. ¿Qué significa eso? Lamentablemente hay gente que tiene este tipo de mal hábito, ¿no? Este tipo de desequilibrio, diría yo, que le gusta quemar cosas y le gusta cantar, aplaudir, saltar cuando las cosas se están quemando. Ese es un pirómano. Es muy probable que Nerón, este emperador, este señor que está aquí, haya tenido esa desviación. Y gran parte de la ciudad fue quemada por él. Y él tocaba el arpa mientras Roma se quemaba, mientras la capital del imperio se quemaba. Y cuando le llamaron la atención los ciudadanos, culpó a los católicos, a los cristianos, perdón, culpó a los cristianos de que ellos habían quemado la capital. Más odio, más odio recibieron los cristianos porque el emperador había indicado que ellos fueron los que habían quemado la ciudad. Entonces por ahí las cosas se pusieron más feas de lo que usted se puede imaginar. Estas persecuciones aumentaron drásticamente. Aquí tenemos otro gráfico. Pero ellos no. Ellos estaban prácticamente firmes en su fe. Ellos nunca se quebrantaron. Estaban siempre en constante oración, en constante ayuda.
Esa es la característica que con el tiempo mucha gente le llamó la atención. Los romanos les llamó mucho la atención ver a los cristianos que se ayudaban entre sí, ver a los cristianos que compartían el pan, compartían en la cena, los alimentos, rezaban, oraban, eran sumamente unidos, tanto cuando habían cosas malas, cuando habían cosas buenas. Prácticamente los primeros cristianos fueron un modelo a seguir. Y aquí, mis señores y señoritas, jóvenes, niños y niños, de octavo A a octavo B, las cosas buenas se siguen. Cuando usted ve una familia, cuando usted observa a un papá, a una mamá que se lleva bien con sus niños, con sus hijos, cuando hay armonía en el hogar, usted admira a esas personas. Y con el tiempo busca la manera para imitarlas. Así eran los primeros cristianos. Eran muy unidos en amor, en respeto, en leyes, en costumbres y adorar a su Dios. Que con el tiempo algunos romanos dijeron, bueno, vamos a probar, vamos a investigar de dónde sale ese poder, esas ganas de vivir, esas ganas de ayudar, esa ansia de llevarse bien con todo el mundo y que ese podría ser el objetivo de la felicidad. A ellos no les importa ser castigados, no les importa ser multados, torturados, porque ellos siguen siendo felices y se mantienen fiel en su Dios, en sus leyes y en su creencia. Con el tiempo, muchos romanos se convierten al cristianismo. Muchos romanos se convierten al cristianismo y poco a poco esta tendencia religiosa se va extendiendo por todo el imperio, pero tuvieron que padecer mucho. Mire, aquí hay un gráfico de cómo eran devorados por fieras. Mira, aquí hay un león. Cómo eran devorados por fieras. Mira, aquí hay un león. En el Coliseo. Ellos sabían lo que les iba a pasar. No tenían armas, no tenían escudo, no tenían lanza, no tenían nada. Simplemente corrían, lloraban, saltaban, brincaban. Todos se trataban de huir. Las personas que eran vistas dentro del Coliseo devorados por fieras. Y era un espectáculo. Era algo bonito ver como un león, como un tigre, como una hiena devoraba a un ser humano. Era un espectáculo. Pero los cristianos que morían de esta manera, ellos se quedaban tranquilitos, rezaban con su guía. Aquí está un guía espiritual, mire, mirando al cielo, implorando a Dios. No, no, que por favor escuche. Tenga la amabilidad, por favor escuche. Ellos, el guía, ellos oraban, se arrodillaban, miraban al cielo y no pedían que Dios los libre. Pedían que Dios reciba su alma, ya que ellos son considerados en la historia como mártires, porque ellos ofrendaron su vida para que la religión se vuelva fuerte y dieron testimonio de que ellos preferían morir antes que aceptar las leyes y los dioses de los romanos. La gente contentísima mirando cómo eran devoradas las personas dentro del circo. Pero con el tiempo alguien dijo, no, pues, estamos haciendo mal. Esta gente sufre. Esta gente es valiente. Esta gente tiene una fe inquebrantable, por favor. Esta gente tiene una fe inquebrantable en su Dios. ¿De dónde viene esta fe? ¿De dónde viene ese poder? Vamos investigándolo. Vamos averiguándolo. Y algunos entraron a formar parte de estas congregaciones de los primeros cristianos, muchas veces por curiosidad. Muchas veces por curiosidad. Pero con el tiempo se dieron cuenta que las cosas eran fabulosas y terminaron
terminaron siendo parte activa de la religión cristiana. Porque no había nada malo, todo era paz, todo era armonía, todos vivían en comunidad. Con el tiempo, hasta los mismos emperadores se dieron cuenta que no podían pelear contra este tipo de personas. Con el tiempo se dieron cuenta que algún poder debería tener ese Dios a quien ellos seguían. Y buscaron la manera de aprender, de investigar. Y muchos de ellos dijeron, bueno, aquí hay algo grande, algo superior, algo poderoso. Vamos a ver si nos atrae, vamos a ver si nos interesa. Mire, aquí hay otro gráfico similar al anterior, similar a este que está aquí. Otro gráfico similar al anterior, en donde son devorados los primeros cristianos por las fieras. Ellos no es que imploran, osos también aquí, miren. No solamente hay tigres, jaguares, leones, sino también osos. Acá atrás hay un oso. Ellos no están implorándole a los romanos que ya iban a aceptar su Dios y sus leyes. Ellos no están implorando tampoco a su Dios que los libre. Ellos están pidiendo a Dios que reciba su alma, porque ellos son mártires. Ellos están ofrendando su vida para dar testimonio, para dar fe de que su religión solo busca la paz y la armonía, y que ellos están muriendo por esa fe, por ese testimonio. Qué bonito, ¿no? Entonces, con el tiempo, los mismos emperadores dijeron, bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Y buscaron la manera de aprender. Dicen que Daniel, un famoso profeta del Antiguo Testamento, alguna ocasión estuvo dentro de una catacumba, dentro de un pozo con unos leones, y que tanto fue su fe que los leones no le hicieron nada, que cuando el emperador va a revisar al día siguiente, después de muchas horas, a ver los despojos que habían dejado los animales, encuentran que los leones estaban tranquilitos, acostaditos, y que Daniel estaba en medio rezando. Entonces aquí el emperador dijo, no, el Dios de los cristianos es poderoso, y es posiblemente que sea más poderoso que el de nosotros. Entonces vamos a ver qué hacemos. Con el tiempo los emperadores buscan la manera de ellos también aprender, y algunos se convierten al cristianismo. Constantino, emperador romano, promulgó el edicto de Milán, un documento en el cual daba libertades religiosas en todo el imperio romano. Y dentro de ese edicto, dentro de ese documento, especificaba que los cristianos también podían públicamente rendir homenaje a su Dios, tener sus creencias, siempre y cuando no se metan con las de los romanos. Y los romanos tendrían que respetar y aceptar a los cristianos, ya que formaban parte también del imperio. Bueno, eso fue bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Pero posteriormente Teodosio decretó, luego que Constantino se bautiza, porque Constantino se bautiza y forma parte de los cristianos. Pero ya habiendo un emperador cristiano, con el tiempo los otros emperadores, bueno, dice, vamos haciendo lo mismo. Así que posteriormente, mucho tiempo después, Teodosio decreta, ya a través de un edicto, de un documento, al cristianismo como religión oficial de todo el vasto imperio romano. Ya todo el mundo iba a ser cristiano porque ellos fueron tenaces, porque ellos lucharon, porque ellos se querían, estaban
en las buenas y en las malas, y nunca se apartaron de su Dios. Se volvieron poderosos. Y en la actualidad sabemos que es una de las religiones más extendidas por todo el mundo. En la actualidad, el corazón del cristianismo, que ahora se llama catolicismo, recuerde lo que significa la palabra católico, significa universal, está en Roma, y su máximo representante es el Papa Francisco. En la actualidad es una de las religiones más difundidas a nivel mundial. Y esta es su historia. Desde que Jesús de Nazaret la instituyó junto con sus discípulos, su sufrimiento, el padecimiento de cada uno de ellos como mártires, muriendo por su fe, muriendo por su Dios. Y los emperadores, al ver que su Dios y sus creencias eran muy poderosas, la terminaron aceptando y algunos se terminaron hasta bautizando, como en este caso Constantino. Esta es su historia. Si usted es católico, si usted es cristiano, al igual que el profesor, siéntase orgulloso, porque esta es la historia de nuestra creencia. Y los que no, pues es un dato histórico que está dentro del libro, está dentro de nuestra materia y que lo estamos estudiando. Ahí les dejo, niños, ahí les dejo la tarea para que la vayan realizando, las preguntas, poco a poco. Para el día miércoles les explico con lujo de detalle. El día miércoles les explico con lujo de detalles cada uno de los cuadros, cada una de las diapositivas de este tema. Muchas gracias, ha sido un gusto. Tengan un bonito inicio de semana. Nos vemos el día miércoles en los 40 minutos. Pasen bien, saludos. Un gusto, niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme dejar de compartir para poder salir de la clase.